acompañarnos nuevamente en nuestro proyecto de la Quimera Matemática. Este es nuestro segundo día de actividades de la primera jornada de la Quimera Matemática. Es un proyecto que traemos para la comunidad estudiantil, de estudiantes, para estudiantes, y bueno, esperamos poder seguir trayendo más eventos. Hoy nos acompaña Alejandro Legaspe, licenciado en Matemáticas, egresado aquí de la Facultad de Ciencias, y nos va a hablar de una breve reseña sobre reservas preventivas. Entonces, te escuchamos, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por hacer este tipo de espacios. La verdad es que es bueno divulgar la matemática y también los temas un tanto más aplicativos y que justo tienen un impacto, digamos, en el entorno laboral que podemos hacer nosotros los matemáticos. Bueno, justo la plática se titula Breve reseña sobre reservas preventivas. Son reservas preventivas de crédito. Entonces, justo vamos a platicar un poco. Realmente es una plática relativamente como un resumen de cómo se constituye la reserva preventiva de crédito de las instituciones que otorgan este tipo de instrumentos, ¿no? Al final de cuentas, un crédito es un instrumento. Sí. Bueno, primero que nada, pues justo quisiera comenzar con como las definiciones, como lo hacemos como usualmente en la licenciatura de definición, tipo de cosas. Sobre todo porque justo estos temas de riesgo, a lo mejor no estamos tan inmiscuidos nosotros como matemáticos, pero también es algo en lo que podemos aportar, ¿no? Hay muchos tipos de riesgos y bueno, particularmente el riesgo financiero lo vamos a referir como la probabilidad de ocurrencia de un evento ante consecuencias financieras para una organización, ¿no? Hay muchos tipos una cantidad de riesgos financieros, que aquí pongo algunos, no son todos, pero sí pongo algunos, ¿no? El riesgo de crédito, también le llaman riesgo de contraparte, es justo la consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no cumpla sus obligaciones. De hecho, es lo que vamos a hablar un poquito. Esa es la finalidad de constituir una reserva preventiva. También el famosísimo riesgo de liquidez, que se refiere al hecho de que una de las partes del contrato no puede obtener, digamos, la suficiente solvencia o liquidez para asumir sus obligaciones, ¿no? De hecho, pues relativamente en estas épocas, pues hemos visto muchas noticias de instituciones de banca que justamente quiebran por este tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, también tenemos el riesgo del mercado, que es justo las pérdidas ocasionadas por cambios en el precio de los instrumentos financieros, derivado de los escenarios que tenemos en el mercado. Y el riesgo operativo, ¿no? Que son más las posibilidades de ocurrencia de pérdidas derivado de algún sistema, alguna falla, digamos, operativa o humana, ¿no? Que tenga que ver con impactos financieros, ¿no? Ahí justo también está involucrado el riesgo legal, el riesgo tecnológico, pero tal cual, pues estos son los tipos de riesgo que vamos a hablar. Y bueno, particularmente la reserva preventiva es es un instrumento que va a tratar de hacer frente al riesgo de crédito, ¿vale? Es decir, de la posible pérdida que vamos a esperar de alguien que no puede cumplir con sus obligaciones del contrato. Por ejemplo, en un banco, pues justamente un banco otorga un crédito, pero se va a exponer al riesgo de que ese deudor, pues posiblemente pues no vaya a pagar, ¿no? Por X o Y situación, ¿no? Depende de varios factores, depende también del apetito del riesgo de la institución, es decir, qué tanto estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Pero bueno, esta plática pues es más general y está centrada en lo que dice la circular única de bancos, que tal cual la circular única de bancos estipula una metodología para estimar esta reserva. Es un modelo bastante simple,
De hecho, ahorita lo vamos a ver. Pero justo antes de visualizarlo, pues necesitamos establecer esto de clasificación de riesgo por etapa. Y esto es relativamente nuevo, eso de etapa de riesgo se hizo visible con una metodología internacional que se llama Amperes 9. Antes no se hacía así, pero bueno, justo los créditos están segmentados por etapa, le llaman etapa de riesgo y justamente si nos damos cuenta, pues esta segmentación ocurre a través de los días de atraso, ¿no? Digamos, un deudor, los deudores que están que tienen un atraso menor a 30 días, vamos a decir que están en etapa 1, cuando están entre 30 y 90 días, vamos a decir que están en etapa 2, y cuando son mayores o iguales a 90 días o 3 meses, vamos a decir que están en etapa 3. La estimación de la reserva es justamente es importante visualizar esas etapas porque vamos a tener unas distintas metodologías en cada una de ellas. ¿Vale? Y bueno, justamente como comenté, como dice el comentario, la reserva preventiva es la constitución de provisiones que buscan hacer frente al incumplimiento que se puede esperar de los deudores. Justamente en teoría buscaríamos que la pérdida esperada de un portafolio me refiero a créditos de nómina, créditos de auto, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, o cualquier producto que puede tener una institución otorgante de crédito, y bueno, que sea igual a las reservas preventivas del portafolio, ¿no? En teoría, pero justamente eso a veces no pasa y por eso está el concepto de pérdida esperada, de valor en riesgo, y hay otras estimaciones que se suelen hacer que van a salir ya de la plática, pero ya posteriormente podemos establecer algún modelo de credit metrics para poder estimar mejor la reserva. Bueno, justo como les mencioné cuando teníamos la diapositiva de las etapas, la reserva va a estar en función de en qué etapa se encuentra el crédito, es decir, cuántos días de atraso tenga el crédito. En particular aquí pongo la etapa 1 y la etapa 3 porque el modelo es similar. En etapa 2 es un poco diferente porque, bueno, ahí está ya involucrada una anualidad que depende de la tasa que tenga el crédito del plazo. Pero realmente es un poco más, siento que sale un poco del objetivo de estas pláticas, que son más de divulgación y de platicar un poco el asunto matemático y también, pues, digamos, lo aplicado. La estimación de las reservas para créditos en etapa 1 y 3 es esa que vemos en pantalla, que justamente el primer término E a G es algo que le llamamos exposición al incumplimiento, la PI es la probabilidad de incumplimiento y LGD es el loss given default o la severidad de la pérdida. Particularmente los factores que tenemos en los extremos son factores que están entre 0 y 1, es decir, los podemos ver como porcentajes. En particular la exposición va a ser justamente qué tanto se encuentra o qué tanto está dispuesto a perder la institución otorgante digamos, el saldo insoluto del crédito. Es importante mencionar que para cada cartera, para cada portfolio, vamos a tener un modelo de cada una de estas variables, ¿vale? En particular, como mencioné, para hipotecario, vamos a hablar un poquito de cómo son las variables en hipotecario, pero no son las mismas que en créditos revolventes o créditos no revolventes. ¿De acuerdo? Pero la reserva preventiva sí que es igual. ¿Sí me explico? Tendríamos que ser como más detallados de cómo es la exposición al incumplimiento en créditos revolventes o créditos no revolventes. Igual con la PI e igual con el loss given. ¿Vale? En particular, justo para
para la estimación de las reservas de créditos hipotecarios, el loss given o la severidad de la pérdida está dada por esa formulita de ahí, ¿vale? Es el máximo entre este factor y el 10%, ¿vale? Ese factor que vemos ahí justamente es un término FI por 1 menos algo que le llamo TR por 1 menos C, ¿vale? TR y C son respectivamente la recovery, la tasa de recuperación, y las curas. Vamos a hablar un poco de cómo se constituyen esos factores, pero justo si desarrollamos las cuentas, tendremos que ver cómo se construye la recovery, pero justo podemos ver que ese SP, esa severidad de la pérdida, en efecto es un factor que está entre 0 y 1. ¿Vale? La recovery justamente es este factorcito que vemos aquí. Está en términos de otras variables, que son las siguientes. De esos factores A y B que vemos ahí en pantalla, son factores que tienen que ver tanto dónde están colocadas las garantías, es decir, la vivienda, es decir, el inmueble. O sea, si está colocada, digamos, no vamos a tener la misma exposición al incumplimiento, no sé, acá en la Ciudad de México que, por ejemplo, en Tamaulipas, por ejemplo, o en algún otro lado de la República. Esos factores están justo segmentados en la circular única de bancos, particularmente en el artículo 99, y además justamente también está segmentado si tienen convenio judicial o no, es decir, si hay algún fideicomiso que se encuentre, digamos, resguardando esa calidad crediticia que tiene el inmueble. Ese CLTV es el Current Loan to Value, que justamente es un anglicismo de justamente cuál es la relación entre el saldo insoluto, es decir, lo que debe un cliente, y el valor del inmueble, ¿vale? Valorizar un inmueble también viene estipulado en la circular. Es una relación de este estilo. Digamos, BI es el valor del inmueble y está dado por el índice nacional del precio del consumidor al momento de cuando voy a estimar la reserva, que le voy a llamar calificación, y el INPC cuando se originó el crédito, ¿no? Y eso por tiempo. Por el valor de originación. Valor de origen, o sea, el valor de la vivienda al momento de originación, ¿vale? Y repito, el Current Loan to Value se va a definir como justamente el saldo partido entre el valor de ese inmueble, ¿vale? Ese saldo insoluto, naturalmente, pues se va a ir cambiando, no es algo fijo, porque justamente el saldo puede subir si hay intereses y el cliente no está pagando, o puede bajar si el crédito se está amortizando. Además, esos factores que tienen SEC, o sea, que están escritos como SEC, son el seguro de desempleo y el seguro de vida. Justamente si tenemos créditos hipotecarios, pues sabemos que también estamos pagando esos seguros de desempleo y seguro de vida. Y son tal cual los montos que se tienen de esos seguros. Ese factor QX es un factor de tasa de mortalidad que viene estipulado en este acuerdo que pongo ahí, en el 14.2.5 de la CUS, de la Circular Única de Seguros y Fianzas. Y justo este factor de GF es un factor de las garantías que las otorgan las instituciones que de fomento a la vivienda. Por ejemplo, podría ser Infonavit o Fobiste, por poner algunos ejemplos. Pero hay otras instituciones que actúan como fideicomisos y que pueden resguardar ese tipo de garantías. Además, el factor de curas, en la fórmula de SP, tenemos un factor de curas, y el factor de curas
está segmentado a través del atraso, ¿vale? Si tenemos entre 0 y 10 días de atraso, ese es el factor. Si tenemos entre 10 y 16, ese es el factor y demás, ¿vale? Todo esto lo hacemos para calcular el loss given y justamente ahí vamos construyendo la reserva. Y bueno, justamente otro factor de la reserva es la probabilidad de incumplimiento. Para créditos hipotecarios ocupamos un modelo tipo logístico. Prácticamente lo usamos porque justamente o se incumple o no, o se incumple o se está cumpliendo, y por eso hacemos la relación de P siendo P la probabilidad de incumplimiento partido entre 1 menos P, y que es el caso contrario, ¿no? Hacemos la logística y eso le igualamos una combinación lineal y por eso sale ese tipo de modelos. En particularmente la circular única de bancos para el crédito hipotecario dice tal cual que ese modelo es el que se usa justo para la regulación de créditos hipotecarios. Justamente ahí tenemos los factores y pues naturalmente están multiplicados por las variables correspondientes. Estas variables también las tenemos aquí en pantalla. O sea, la probabilidad de cumplimiento tiene una relación con los atrasos, el número de atrasos a 4 meses de calificación, un factor que le llaman voluntad de pago, y esta también es otra cosa importante. En créditos hipotecarios, para estimar justo ese factor de voluntad de pago, las instituciones otorgantes de crédito tienen o deberían de tener al menos 7 periodos de calificación. 3, 6, 7. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues en 7 meses, ¿cómo se está amortizando el crédito? Si está pagando, si no está pagando, y justamente, digamos, estos son los pagos, y también cuánto se le está exigiendo al cliente. Ese monto exigible también viene estipulado en la circular única de bancos, y básicamente es la suma de los intereses, más los intereses moratorios, más la cuota del crédito, y sí, básicamente es eso. Y justamente cuando uno hace la relación de pago entre exigible, digamos P1 partido entre 1, P sub 2 partido entre 2, P sub 3 partido entre 3, y así hasta el pago 7 partido entre 7, la voluntad de pago es tal cual el promedio de estos factores. Voy a poner, pues sí, promedio de estos factores. Pero ¿por qué llamarla voluntad de pago? Porque justamente indica, o es digamos, un indicador de cómo te está pagando el crédito. Si lo está pagando bien, o sea, por ejemplo, si te está pagando adecuadamente, a lo mejor esto está cercano a 1, cada uno de estos factorcitos está cercano a 1, y justo el promedio posiblemente también está cercano a 1. Hasta te podría pagar más de lo que le pides. Por ejemplo, hay clientes que podrán pagarte hasta el doble que de lo que pides, y la voluntad de pago va a ser más grande. Y si vemos la combinación lineal, lo voy a regresar tantito. Justamente, el factor que tenemos para la voluntad de pago es negativo, y con el menos que tenemos de ahí, pues va a ser del propio modelo, pues vamos a tener que justo, mientras más voluntad de pago tengamos, más pequeña va a ser la PI, la probabilidad de incumplimiento. De hecho, esa es la variable que más pega en la práctica. Particularmente en créditos hipotecarios, cuando tenemos algún tema con la probabilidad de cumplimiento, como que uno ya piensa en primera instancia que hay algo con la voluntad de pago, pero igual hay otros factores ahí metidos, ¿no? Que me voy a regresar tantito. Son estos de acá. El current loan to value nuevamente vuelve a aparecer, no solo aparece en la SP, sino también aquí en la API. Y el current loan to value es como una especie de radio financiero de qué tanto se está apalancando un cliente para obtener el valor para pagar su inmueble. Y esta variable de meses que indica
el número de meses atrasados desde, bueno, el número de meses desde el último atraso mayor o igual a 30 días en los últimos 13 meses. O sea, digamos, esa variable en particular es una variable, digamos, como de tendencia. Y de hecho no tiene mucho impacto en la API, pero sí, no, al menos no tanto como la voluntad de pago, ¿no? Y bueno, justamente el tratamiento de las reservas es importante no solo porque busca hacer frente a las pérdidas esperadas, sino también porque en términos contables es similar a un pasivo. Y de hecho en las hojas verdes, o sea, digamos, cuando uno hace la estimación del margen financiero ajustado, que es justamente los ingresos menos los egresos, por sus correspondientes intereses devengados, va a ser la reserva se considera como un gasto, que por cierto es un gasto deducible. Entonces justo también eso es importante porque la comisión en la circular única de bancos sí es bastante clara en el sentido de que uno diría, pues reservo más de lo que espero, ¿no? No, pues tampoco se puede hacer eso. Y tampoco puedes reservar menos porque si hay algún tema, alguna crisis o algo así, pues también hay un problema, ¿no? O sea, tiene que ser, digamos, lo más certera posible, lo más precisa. Y bueno, justo, con esto es lo que tengo planeado de pensar, bueno, de platicar de reservas de hipoteca. Estos temas de riesgo financiero, particularmente de riesgo de crédito, este fue un caso particular, insisto, fue un caso de hipoteca. La reserva preventiva para la circular única, bueno, para la comisión, sí es en efecto ese producto de las tres variables para cualquier portfolio de productos de banca, pero justamente como les menciono, ¿no? O sea, cada uno de esos factores depende de cómo sea el producto, ¿no? No es la misma exposición al incumplimiento en hipotecario, que por cierto es el saldo, tal cual, el saldo insoluto, que por ejemplo en tarjeta de crédito al ser un crédito revolvente, igual ahí la comisión es bastante clara en el artículo 93, me parece, de cómo se va a estimar la exposición en el incumplimiento para la tarjeta. Particular hacen dos estimaciones, una estimación lineal y una estimación exponencial, y se agarran el máximo. Y justamente hay algunos factores ahí que la comisión es bastante clara de estos son los factores que vas a usar, así lo vas a usar y te vas a agarrar el máximo. ¿Cuál comisión? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que justamente es la que publica la circular única de bancos. Esta circular se puede encontrar fácilmente y justo la publican periódicamente. Se hace una recalibración de los modelos que tienen ahí que se pueden visualizar en esta circular, y posteriormente, si lo consideran necesario, lo vuelven a publicar otra más actualizada. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengamos alguna consulta. Sí, bueno, ahorita tú nos expusiste la parte de los bancos, ¿no? La parte como de la cosa del riesgo. Pero ya tú, a título personal, como sabiendo toda esta información, porque muchos no tuvimos como gran información ni gran educación financiera, hay cierto tipo de decisiones que tú hayas tomado así como de, híjoles, que esto no me conviene, o aquí me voy a meter en problemas, ya, o sea, teniendo toda esta información. Sí, fíjate que he estado, a título personal, he estado viendo como, pienso originar una hipoteca, y sí soy bastante detallado de, a ver, ¿qué tasa me conviene? Y a lo mejor no es tanto la tasa, sino el costo no el total. Y y como ese tipo de cosas de, bueno, si, no sé, en un desarrollo que apenas se están construyendo los departamentos, a lo mejor me convendría así esperarme y mientras voy invirtiendo en otro activo, como no sé,
algún bono o algo así, o algo un poco más seguro, y mientras puedo seguir pagando ahorrando, digamos. Yo creo que sí me ha servido para más o menos tener idea de cómo funciona, por ejemplo, esta parte de los seguros. También no es tan trivial. O sea, sí, aunque digamos, si uno origina una hipoteca, si uno ve los montos de los seguros, sí son bastante elevados, pero sí son por una razón, y son justamente esa de ahí. Pero sí tienen cierto nivel de sesgo estos modelos, ¿no? Claro. Porque nos decías de la exposición al riesgo, ¿no? No es lo mismo un riesgo en Ciudad de México que en Tamaulipas, pero ¿quién decide eso, no? O cómo mides la liquidez de una persona, ¿no? O sea, hay cierto nivel de sesgo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, como dices, no es lo mismo, no sé, digamos que funcione o que haga una buena estimación de este modelo en particular, en bancos pequeños a bancos grandes. A lo mejor sí el comportamiento es distinto por los tipos de clientes que se tienen. En particular, las instituciones de banca sí pueden tener sus modelos internos, pero sí son sometidos ante la comisión justamente a pruebas que sí se llevan ciertas pruebas, y posteriormente ya la comisión dictamina si es viable el modelo o no para ese caso particular. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si me quieren chamaquear en un banco de que no estén cumpliendo con las regulaciones de las bancas que dicen? Pues realmente, si un banco no cumple las reglas, sí primero lo auditan y ya después lo... Pero hay una manera de detectar así localmente. Sí, así como de ¿Cómo? Que tienes, así como de cosas en las que te tienes que fijar. Como de cliente me parece que no, a no ser que uno lo busque en la CONSAR o instituciones ya que regulen eso, como la comisión, la CONSAR, sí. O sea, tiene uno que, digamos, si estoy planeando invertir en una hipoteca de una casa, un carro, a lo mejor sí me conviene echarme una estudiada de las leyes actuales o algo así, ¿no? O sea, de cómo están las regulaciones de tasas actuales y así. Sí, porque por eso, sobre todo, por ejemplo, ahorita con las SOFIPOS, las SOFOMES, que también otorgan créditos, y hay SOFOMES o SOFIPOS que otorgan créditos hipotecarios, o sea, ya se están como aventando esa super tarea. Que por cierto, acá en la Ciudad de México, un crédito hipotecario de Perris te salen 2.5 millones. ¿En dónde? Pero Con así toda eso. pues sí, o sea, sí es digamos, un pago importante para ese tipo de instituciones, ¿no? Y justo uno diría, sí, lo origino, y ya después, bueno, y si no está regulado, ¿qué? Y si al rato el banco quiebra, ¿qué pasa con tu casa, ¿no? ¿A dónde se va? Que te la regalen, pues tampoco, ¿no? Tiene el gravamen de la institución. Entonces, ¿cómo se hace? Sí, yo siento que como matemáticos de repente subestimamos mucho estos temas hasta que egresamos, ¿no? Hasta que ya uno quiere hacer una vida. Sí. Pues muy interesante, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si no, pues te agradecemos mucho. Hay que agradecer. Tengo tu reconocimiento, repito, de parte de nuestra organización, que van empezando, le estamos echando ganas.